Bueno, buenos días a todos. Sí, Nati, prometo va a ser cortito. La idea de hoy es seguir un poco con lo que nosotros llamamos las buenas prácticas a la hora de reservas aéreas. ¿Sí? Quienes estuvieron el jueves pasado vieron la introducción que dimos y hablamos de la importancia de la forma correcta de gestionar las reservas, ¿sí? Hicieron hincapié en lo que es los nombres, tomar los nombres correctos, verificar lo que es la fecha, la ruta, contar con la documentación de viaje necesaria a la hora de hacer una reserva, evitar las abreviaturas y los errores ortográficos a la hora de gestionar y tomar las reservas aéreas, ¿sí? Hicimos hincapié, y esto está muy bueno que lo sepan, que cuando se hace una reserva aérea que genera, o sea, que se toma con un error, ¿sí? Esto puede generar lo que es una pérdida o en realidad es una consecuencia así tanto operativa como financiera. ¿Por qué? Ustedes saben que cualquier error que se genere en una reserva aérea no se puede modificar, ¿sí? O sea, lo que hay que hacer es cancelar la reserva y tomarla nuevamente. Lo que hace esto es que perdamos o los lugares si es que estamos tomando alguna promoción y obviamente perdiendo la tarifa aérea que se había reservado. Por eso hacemos mucho hincapié en lo que son las buenas prácticas a la hora de reservar. Quienes tienen acceso tanto en sus marcas blancas como en Tip Travel Ya, son quienes gestionan su reserva aérea y por eso hacemos hincapié en esto, ¿sí? No sé, Sofi, si me podrás cambiar la pantalla. Acá. Una de las cosas del último tema al cual había hablado Marian la semana pasada era el tema de no tomar más de una reserva aérea para los mismos pasajeros en la misma fecha, con la misma ruta, ¿sí? Porque esto puede generar una duplicidad. Y es muy importante que ustedes sepan que si bien nosotros trabajamos con Tip Travel Ya, ¿sí? Con las marcas blancas, eso está ligado a una plataforma, a un GDS que es Amadeus, ¿sí? Pero Amadeus está conectado ya sea con a la página de Aerolíneas Argentinas y con cualquier otro, con la misma base que tenemos todos los operadores aéreos. Entonces es importante que ustedes sepan que si ustedes generan una reserva en TipTravel Ya, después la piden offline y se la piden a otro operador, eso va a generar una duplicidad y hace que se cancele automáticamente la reserva, ¿sí? Nos ha pasado en más de una oportunidad que no saben por qué. Porque por ahí el pasajero les está pidiendo a ustedes un presupuesto, pero el pasajero ya tiene otro presupuesto en otro lado con una reserva activa y a nosotras no nos deja cerrar las reservas como tal, y es porque se genera la reserva y se cancela automáticamente. Y esto es porque la aerolínea detectó una duplicidad con mismo nombre, mismo apellido, para la misma ruta en la misma fecha, ¿sí? Y es importante que sepan que hay que evitar las duplicidades, porque eso hace a las buenas prácticas aéreas. Es importante que ustedes identifiquen esto, ¿sí? Una de las cosas que también vamos a hablar ahora, sí, que es que igual no lo tengo en la placa, pero se los quiero hacer el comentario. En Tip Travel ya ustedes tienen la posibilidad de hacer un bloqueo aéreo, que no es generar la reserva como tal, sino es que hacer un bloqueo, ¿sí? Eh, y esto lo voy a comentar para que ustedes lo sepan. Ustedes hacen bloqueos y no nos avisan a nosotras, y a nosotras no nos llega una alerta de que alguna agencia generó un bloqueo, ¿sí? De una reserva. Esa reserva, o sea, ese bloqueo que ustedes hicieron genera la reserva en Amadeus, ¿sí? En la cual nosotros no tenemos conocimiento porque no es que nos llega la alerta de que eso se generó. A ustedes no les generó un código de TTI y a nosotros no nos avisó. Eso hace que la reserva esté activa como tal en el sistema aéreos y si ustedes después toman una nueva reserva, va a generar una duplicidad. ¿Sí? Entonces es importante que sepan que si bien existe la posibilidad de bloqueo de reserva, ¿sí? Nos tienen que avisar si la van a tomar o no. Y en caso de que ustedes no la quieran, porque no se incurre en gastos cuando ustedes hacen una reserva y después la quieren cancelar, es importante que avisen, que no quede ese bloqueo realizado sin la notificación al vendedor, porque es lo que les digo, después si quieren tomar una reserva, efectivamente no las va a dejar. O sea, no les va a decir que no el sistema, sino que se va a generar la cancelación después. ¿Sí? Porque tarda una hora, dos, el sistema en reconocer que hay dos reservas en simultáneo y se van a cancelar. Así que eso para que ustedes sepan con la herramienta del bloqueo de las reservas. Una de las cosas que ustedes notan y deben haber visto cuando nosotros mandamos los contratos de viajes y cuando hacen las reservas aéreas es que les indicamos un vencimiento. El vencimiento es el vencimiento que nos indica a nosotros el sistema de Amadeus o del GDS que estemos usando para emitir,
de la durabilidad de esa reserva en el sistema, ya sea de la tarifa, ¿sí? Porque puede ser que se venza la tarifa, pero la reserva no se caiga. Entonces, es importante que ustedes sepan que el vencimiento que nosotras indicamos a la hora de mandar un contrato es el que tienen que tener en cuenta. Y como hizo hincapié María en la semana anterior, nosotros emitimos una vez que ustedes nos efectúan el pago. Entonces, si nosotros les indicamos que el vencimiento de la reserva aérea es el día de hoy a las 5 de la tarde, ustedes a las 5 de la tarde no pueden mandar el comprobante de pago, porque a las 5 de la tarde la reserva se cayó. Entonces, ustedes saben que el procedimiento, hasta que recibimos el pago, verificamos si ingreso o por lo menos verificamos que los datos sean los correctos, va a tardar y es muy probable que la reserva se caiga. Entonces, tratemos de hacer hincapié en este tipo de situaciones, ¿sí? En verificar e identificar el vencimiento que estamos indicando. Si les mandamos que el vencimiento es hasta las 8 de la noche porque te contamos con un horario extendido, si a las 9:30 nos mandan el comprobante de pago, lamentablemente no hay nadie operativo para poder emitir esa reserva. Y al otro día hay que verificar si los lugares están disponibles y obviamente si la tarifa es la misma, porque esa es una de las situaciones que se presentan cuando se cae la reserva aérea. Y es que perdimos perdimos ante todo la tarifa que es la que ustedes vendieron. Y por otro lado, hay posibilidades que no contemos con disponibilidad en el vuelo, porque ustedes saben que los vuelos cotizan de acuerdo a la disponibilidad que presenten, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta que si nosotras recalcamos el vencimiento, le tienen que prestar atención, ¿sí? Es algo importante a la hora de lo que es la buena práctica de la reserva aérea, porque ya no estamos hablando de la parte de la gestión de la reserva, sino de la parte operativa de la misma, que es esto del vencimiento aéreo, que es lo que le va a indicar a ustedes el horario que ustedes le tienen que indicar también a su pasajero de tope de pago para que que podamos emitir el mismo. Sofi, no sé si me podrás cambiar ahí. Ok, esto es lo que yo quería hacer hincapié cuando les hablé lo de los bloqueos, ¿sí? Nosotros tuvimos una situación, sí, y esto lo voy a comentar para que sepan o la magnitud que puede llegar a generar, que tuvimos una penalización por parte de una aerolínea por la mala práctica de las reservas aéreas. Esto lo que genera es que hubo reservas aéreas que se hicieron en simultáneo, ¿sí? Porque una se había hecho a través de un bloqueo, nadie nos había avisado que se había realizado tal reserva. La agencia después tomó la reserva, no la emitió, la volvió a tomar, no la emitió y volvió a hacer una cuarta reserva efectivamente emitida. La aerolínea nos dio un EMD a nosotros, evitando que podamos emitir y visualizar la disponibilidad de esa aerolínea, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que la herramienta de aéreos, si bien ustedes no incurren en gastos a la hora de reservar, es importante que cuando están efectuando una reserva lo tomen con la responsabilidad como tal que tiene, ¿sí? Esto por eso siempre hacemos hincapié de chequearon los nombres, invirtieron apellido nombre, no fijaste la fecha, cambiaron mal la ruta, cargaron adulto como menor. O sea, es importante que ustedes sepan porque todo eso hace a la buena práctica. Y las aerolíneas, al hacer bloqueos, ¿sí? Porque, como les decía, el bloqueo que se hace a través de TTI sin generar una reserva para ustedes, sí está generando un bloqueo en la aerolínea, ¿sí? Con un código. Y a la vez, si después hacen 3 o 4 reservas y nos dicen, no, Lu, no lo voy a emitir, bueno, pero no nos dan el aviso a nosotras. O sea, directamente dan por sentado que nosotras, como se cayó, quedó ahí. Entonces, al no notificarnos de lo que están queriendo hacer con su reserva, queda en el sistema. Y el sistema está, o sea, la aerolínea está identificando que hay 6 reservas a nombre de Luciana Mariño para tal fecha en tal ruta y ninguna fue emitida. Entonces lo que hizo fue penalizarnos a nosotros, sacándonos la disponibilidad visual para la aerolínea y la imposibilidad de poder emitir. Por eso es importante que ustedes sepan que todo lo que gestionen es importante que nos lo notifiquen. Tomaron una reserva y me dicen, Lu, mira, me equivoqué, la cancelamos, no hay problema, pero notifiquen a nosotras y al equipo online, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? No voy a emitir porque el pasajero no quiere. Perfecto, se cancela la reserva, se cancela el file, pero no dejen de darnos una respuesta cuando les preguntamos si van a tomar el aéreo, si lo quieren emitir, porque nos ha pasado que no nos contestan y la reserva queda pendiente, ¿sí? Y es después lo que pasa con esto, porque por ahí en 3 días vuelven a tomarlo en el online creyendo que la reserva ya estaba así, pero está cancelada, pero queda activa. O sea, queda con el bloqueo en simultáneo, no está visual lo que es la tarifa para emitir. Entonces,
Es importante esto, ¿sí? El evitar entre todos las penalidades y los EMD que nos pueden llegar a generar las aerolíneas a nosotros, ¿sí? Yo ahora al final vamos a dar un lugarcito para responder las consultas que sé que están en el chat y en caso de que sean un montón, igual vamos a dar después lugar para poder hacerlo en otro momento, porque bueno, después viene a hablar Nati con la parte de Nueva York, ¿sí? Con respecto a lo que es voideos y reemisiones, ustedes saben que cualquier aerolínea que se pueda emitir, que esto es la gran mayoría, porque hoy en día, dependiendo el punto del cual se emitió la reserva aérea, permite voideo o no. ¿Qué es el voideo? Es la cancelación del vuelo sin ningún tipo de penalidades o gastos. Pero ese voideo se tiene que hacer el mismo día en que hicimos la emisión antes de las 12 de la noche. Esto quiere decir que si yo hoy a la mañana tomé una reserva, la emití a mi nombre, hice la emisión, todo, llegué a mi casa, me puse a ver mi ticket porque me voy de vacaciones y veo que puse Luciana y no puse mi segundo nombre o me equivoqué y omití una letra y digo, lo voy a cancelar, bueno, puedo hacer un voideo de esa reserva, ¿sí? Donde cancelo la reserva, mañana voy a tener que tomar una nueva, obviamente, sabiendo que existe la posibilidad de que cambie la tarifa y demás, pero no incurro en gastos, ¿sí? Porque ustedes saben que si hay un error de tipeo, mañana eso es una penalidad que yo debería pagar si quiero hacer un correct name. Entonces, es importante, y también eso lo recalcamos, nosotras cuando ustedes emiten aéreos, en el momento se manda el ticket, ¿sí? Lo enviamos mediante Amadeus y lo van a recibir en el mail por el cual hicieron la reserva. Es importante que chequen, ¿sí? Lo que tomaron, que se habla un tercer chequeo, pues si bien cuando nos mandan el pago pedimos que controlen la reserva que tomaron, es importante ese tercer chequeo, ¿sí? Miren el ticket, verifiquen si lo que tomaron, si tiene el equipaje que ustedes querían, si tienen la aerolínea que ustedes querían, porque nos ha pasado que toman y por ahí no chequean si era la aerolínea que quería, los nombres, las fechas, porque todo eso sí se puede evitar el error haciéndolo el control el mismo día, ¿sí? Es importante que sepan, sí, porque como comentó Marcelo la semana pasada, estamos con un abanico y estamos abriendo por ahí las posibilidades de emisiones en distintos puntos de plataformas aéreas. Cada una va a tener su regla y cada una maneja un uso horario diferente. Entonces, cuando hablamos de 12 de la noche, ustedes sepan que es horario de Argentina, ¿sí? Entonces, si yo estoy emitiendo en una plataforma o a través de Miami, que tengo otro uso horario, es importante que ustedes lo identifiquen. Por lo tanto, siempre, siempre y siempre hago recalco que la verificación de esa información sea en el momento que recibieron el ticket y no a última hora, porque también por otro lado sepan que si ustedes solicitan un voideo, es a las 12 de la noche donde no hay nadie operativo, entonces va a entrar de una forma de guardia en la cual van a tener que pedir la venta que hagamos el voideo como tal. Por lo tanto, no jueguen con el horario, no esperen hasta las 11 de la noche. Sí sepan que se puede voidear hasta ese horario, pero no esperen al último momento, o sea, no, si recibieron el ticket a las 10 de la mañana, no lo controlen a las 11 de la noche, o sea, recibanlo en el momento y lo controlan, ¿sí? Es una forma de brindarles a ustedes todas las herramientas para que evitemos que en un mes me digan, Luz, tenía mal tipeado el nombre y no me di cuenta. Porque ahí ya entramos en política de la aerolínea, a ver si permite el correct name, el costo que tiene el correct name y demás. Entonces, siempre con los controles necesarios, tanto en los pre, a la tomar la reserva, y en los post, es muy importante porque todo eso hace la buena práctica de la reserva aérea. Entonces, es más que nada por ahí, es un prestar atención. Y también algo de lo que habló Marian, que también quiero hacer hincapié, el tema de la documentación de viaje. Nos pasa mucho que toman reservas de manera internacional con el DNI. Sepan que se puede tomar en la plataforma de TTI, tanto por Amadeus, si lo hacemos offline o en la plataforma como tal, ustedes pueden completar los datos del DNI como si fuesen los del pasaporte, pero es importante que si el pasajero va a viajar a un destino donde su documentación de viaje es el pasaporte, nos manden la foto para actualizar los datos en la reserva. Porque yo puedo emitir con un DNI, pero es muy importante que la información de la reserva sea modificada antes del momento del viaje con los datos reales de la documentación. Y por otro lado, también saber que, porque esto hablo de un caso que nos pasó puntualmente acá con las chicas, teníamos una agencia que tenía el pasajero que en el DNI decía Miriam con N y el pasaporte era Miriam con M.
¿sí? Y por eso hacemos hincapié de que siempre hay que tomar, y es importante con la documentación de viaje, el aéreo, porque es con el cual van a constatar si la documentación coincide con el aéreo, ¿sí? Si bien eso era un error que después se modificó, porque si se, un correct name, siempre hacemos hincapié de eso. Lo mismo cuando el pasajero viaja con pasaporte europeo, que tiene el doble apellido en el pasaporte español. Sepan que la información con la que ustedes tienen que tomar el aéreo es con la cual el pasajero va a viajar. Si el pasajero sale de Argentina con el DNI, con el pasaporte argentino y en España entra con el español, a nosotros nos importa con cuál sale de Argentina, que es el argentino. Entonces ahí va con la información de ese pasaporte. Entonces, nada, es hacer hincapié, ¿sí? En todo el pre a la reserva, que cuando hagan el clic de reservar hayan hecho el chequeo de que la ruta que tomaron, la cantidad de pasajeros, la del destino, la fecha, todo lo que ustedes querían. Y después prestar atención en toda la otra parte para evitar todos los errores que les comenté que suelen surgir y que obviamente incurren ya en gastos y también en los errores que pasan que por ahí al no prestar atención, emitir, voidear, pierden tarifa, tienen que avisarle al pasajero que cambió y todo lo que ustedes saben que ya conlleva en el enojo al pasajero directo, ¿sí? Entonces, nada, la idea era comentarles y ampliar un poco más el tema de las buenas prácticas. Y bueno, cualquier duda o consulta que tengan, saben que estamos a disposición de las chicas para poder ayudarlos y obviamente que se apoyen en nosotras para evitar esto. No sé, Caro, si querés leer alguna de las preguntas, si hay algo que quieras que conteste yo, ya las fueran contestando. No, Lu, por ahora hay 3 consultas nada más, así que las podemos hacer. La primera consulta en cómo se procede en caso de que el vencimiento sea horario bancario. En ese caso hay que hablarlo puntualmente cada agencia con la vendedora, ¿sí? Nosotros podemos pedirte un compromiso de pago, que es que vos me dejes por escrito que vas a abonarlo, ¿sí? En ese caso es hacerte responsable de que si mañana el pasajero desistió del viaje, si yo lo emití, no hay vuelta atrás, porque asumís una responsabilidad como tal. Pero bueno, es un caso puntual en el cual tenemos que ver con la agencia y la vendedora, a ver cómo es, ¿sí? Si yo digo que, por ejemplo, el aéreo vence a las 6 de la tarde y vos me mandas un compromiso de pago, yo te voy a emitir el ticket, pero es asumir la responsabilidad como tal. Pero bueno, se evalúa cada caso puntual, porque a ver, puede ser que el aéreo nos dé un vencimiento un poquito más, o sea, habría que chequear bien cada situación como tal. Bárbaro, Lu. La otra que hay es respecto a los bloqueos, ¿a dónde lo tienen que enviar? ¿Si al comercial o al mail de la reserva? No, la realidad es que todo lo que es a través, o sea, lo que son gestiones de reservas, siempre con las chicas de ventas, ¿sí? Frente al equipo está Valen Russo. eh, de todas formas, tratamos de centralizar todo en el mail del online, que si quieren las chicas ahora lo van a dejar ahí, que es el mismo mail al que nosotros les solicitamos que nos manden la foto de los pasaportes, todo, si ya no es que se los mandaron a alguien puntual, pero todo lo que es gestiones de reservas online, siempre pedimos que vaya al mail del online, que es al que tenemos acceso todo el equipo, ¿sí? Y es donde centralizamos toda la información de las reservas. Entonces, si hicieron un bloqueo y lo quieren cancelar, directamente nos ponen el nombre, qué reserva habían hecho y que solicitan cancelarla. Gracias, Lu. Después hay otra consulta con respecto a la aerolínea Gol, si es posible que no permita agregar equipaje post reserva. Sí, Gol, JetSmart son aerolíneas que no permiten el adicionar el equipaje una vez que está emitido el ticket a través del GDS. Se puede hacer a través de la web directa de la aerolínea o en el mostrador en el momento del embarque. Ya ahí perdemos nosotras el dominio y la posibilidad de hacerlo. Ahí estoy leyendo porque surgieron un par de consultas más. Sí, vi algo de una documentación de un menor no Sí, acompañado, pero no sé, no lo llega a leer la pregunta así. No sé si querés leerla. dale, sí, espera que la encuentre acá. Adulto viajando solo con un menor, le solicitamos el permiso firmado por el otro progenitor si tiene. ¿Algún departamento de ustedes sabe mirarlo para saber si es válido? No. Nosotros lo que es requisitos migratorios, ¿sí? Nosotros no tenemos la información. O sea, vos me llamás a mí, Luciana, y yo te voy a decir, sí, mira, necesitas que el pasajero se presente con una documentación que se hace frente a un juez de paz o un escribano donde el otro padre autoriza. Pero nosotros no tenemos una sección de migraciones acá, entonces no estamos interiorizadas al 100 en cada requisito migratorio de cada país, de cada pasaporte para poder informar eso. Por eso siempre
que a veces se han enojado conmigo cuando les digo, fíjense en la página de migraciones, porque a veces no es una mala predisposición, es el no estar interiorizado en el tema, entonces una omisión de información que yo voy a hacer va a involucrar que tu pasajero no pueda viajar. Por lo tanto, siempre es importante que la información de migraciones la verifiquen con quien corresponda, ¿sí? También te diría incluso que no sean responsables ustedes de eso, porque eso es un requisito migratorio. Entonces es importante que el pasajero sea quien chequee. Ustedes pueden aconsejar qué es lo que necesita, pero no verificar si ese documento es apto para viajar, porque tampoco lo vas a saber. Genial, Lu. Y acá hay una última consulta respecto a la parte de los pasaportes, que dice, sale con pasaporte argentino y entra con pasaporte español, sale con el pasaporte español, el aéreo de regreso, ¿qué pasaporte debería tener? Lo que pasa es que él está regresando a Argentina, entonces sale como, como pasajero argentino. El tema es el ingreso a la comunidad, donde entra como pasajero de la comunidad y por eso entra con otro lado en migraciones, ¿sí? Pero ahí no van a verificar el ticket, van a verificar lo que es el pasaporte, los datos del pasaporte. Pero el ticket se emite para la salida de Argentina y sale como pasajero argentino. Que igual en ese caso solamente pasa con el español, que es el que tiene el doble apellido, pero no con los italianos porque tienen un apellido solo. Genial, Lu. Y después surgió otra duda que dice si lo mismo sería para requisitos de ingreso a cada país, como vacuna y demás, con lo que te referías anteriormente. Sí. Sí, a ver, hay una realidad, uno desde la experiencia puede saber, por ejemplo, no sé, que para Egipto se necesita la vacuna de la fiebre amarilla o que para Jamaica o Aruba, pero hay muchos temas de visados y de requisitos sanitarios que van surgiendo en el día a día y es como les decía, nosotros no tenemos un departamento de requisitos migratorios o sanitarios que esté todos los días involucrándose en todos los destinos para saberlo. Entonces, nosotros siempre vamos a decir que en la página del consulado del país al cual están viajando, verifiquen si con nuestro pasaporte hay algún requisito. No sé, visados especiales. Ahora, por ejemplo, sabemos que para ir a Perú los venezolanos necesitan un visado. Pero eso es algo que surgió hace poquito y tampoco sabemos cómo se hace. Entonces, hay mucha información que, como les digo, uno puede decir que dónde deben chequearlo, pero no les vamos a dar la certeza de es así porque no tenemos esa información al 100%, porque no es a lo que nos estamos especializando nosotros puntualmente, que es los requisitos migratorios y sanitarios. Siempre hay lugares para poder chequearlo y eso sí les podemos decir dónde pueden verificarlo, pero no les vamos a decir cuál es el requisito, porque como les digo, siempre queda como en responsabilidad también un poco del pasajero de averiguar qué requisito necesita. Y del lado de ustedes como minoristas, obviamente del consejo de verificar qué requisitos necesitas y demás. Genial, Lu. Gracias por la presentación. Sé que quedaron algunas No. consultas acá en el chat que las anotamos y las vamos respondiendo ahora por el chat, si te parece, porque estamos con el tiempo para que Sí, empiece obvio, sí, sí. Natalia. Listo. Bueno, muchas Así que nada, gracias a muchas todos, gracias. ¿sí?